ahora por medio de la epístola a los Hebreos, donde, como ya lo mencionó nuestro hermano Samuel en la introducción, el autor es anónimo. Sin embargo, nos debe quedar bien en claro que el autor fue Dios. Sin embargo, utilizó a un hombre bajo la dirección del Espíritu Santo para traernos algunas exhortaciones. Sobre todo, para que nosotros como iglesia no vayamos a descuidar lo que hemos oído. Porque lo que hemos oído es lo que Jesús nos ha hablado en estos postreros días, es decir, en los tiempos finales del plan de Dios. Porque el plan de Dios inició por medio de Adán y Eva cuando fueron creados en Edén para gobernar todo lo creado. Como la Escritura lo menciona en Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28, donde nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces es claro que Dios le dio autoridad a este primer matrimonio sobre lo que Dios creó en la tierra. Sin embargo, la responsabilidad cayó sobre el varón, porque el varón fue establecido como cabeza en el matrimonio, como también lo menciona Pablo en su epístola a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, donde nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por lo cual, en el orden de Dios, la autoridad empieza con el Padre. Después está Cristo en sometimiento al Padre. Después viene el varón en sometimiento a Cristo. Después viene la mujer en sometimiento al esposo. Y por lo tanto, los hijos deben de estar en sometimiento a sus padres. Ese es el orden de Dios en la familia. Por lo cual, nosotros como varones, en el orden de Dios, somos los responsables de nuestro matrimonio para dirigir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Sin embargo, alguien podría decir, ¿por qué cierto matrimonio que incluso dice ser cristiano, la autoridad la lleva la esposa y no el esposo? Esto, mis hermanos, definitivamente se debe a las consecuencias de lo que sucedió en Edén. Porque en Edén el primer matrimonio se pervirtió por medio de la desobediencia, la cual al día de hoy continúa vigente en la humanidad, porque el hombre sigue pecando contra Dios y contra sus mandamientos. Por ese motivo, tuvo que venir Cristo a esta tierra para cambiar la condición pecaminosa del hombre. Y de esa forma, establecer un nuevo periodo al cual la Escritura le llama los postreros días, porque son los tiempos finales en el plan de Dios. Donde Cristo vino a traernos un mensaje de parte de Dios, esto es, el Evangelio de Jesucristo, porque son las buenas nuevas de salvación para los hombres o para la humanidad. Sin embargo, mis hermanos, Cristo, para poder ofrecernos salvación, tuvo que entregar su vida como un sacrificio vivo ante el Padre, para que tú y yo, por medio de la fe en Jesús, dejemos de vivir como terrenales, es decir, bajo la dirección del pecado que inició en Edén.
para que ahora, mis hermanos, vivamos como nuevas criaturas con la mira en lo celestial, donde Cristo reina por los siglos de los siglos, porque al final de cuentas Cristo es eterno. Sin embargo, como tú y yo seguimos viviendo en esta tierra donde el pecado sigue siendo una fuerte influencia en nuestra vida, el Señor nos dice a nosotros, su iglesia, mueran a lo terrenal. Como lo menciona la Escritura en Colosenses capítulo 3. Veamos juntos esta Escritura. Vayan a Colosenses 3 y leamos a partir del versículo 5. Colosenses 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Aquí nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo, haced morir pues, ¿qué dice? Lo terrenal. Ahora, ¿en quién dice? En vosotros. Ahora, Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Colosa. Pero hoy el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia, gracia de Dios, y nos dicen, mueran a lo terrenal. Y después nos presenta una lista de algunos pecados a los cuales debemos morir. Estos son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahora, si ustedes observan, los primeros 3 tipos de pecados que son mencionados están relacionados con la inmoralidad sexual. Sin embargo, el cuarto también lo está, porque los malos deseos en su original se refiere a la lujuria. Por lo cual, los primeros 4 tipos de pecados a los cuales debemos de morir están relacionados con la inmoralidad sexual. Sin embargo, el último está relacionado con el deseo excesivo de adquirir riquezas. Y a este pecado se le llama avaricia, la cual siempre nos estará seduciendo para que tengamos el deseo de querer tener más y más riquezas. Por ese motivo, la Escritura también nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra versión dice, se han causado muchas heridas dolorosas. Por lo cual, mis hermanos, la avaricia nos puede llevar por un camino de sufrimiento, al punto que incluso no vamos a poder dormir por estar queriendo cuidar lo que tenemos. Así es como actúa la avaricia. Pero aparte también nos puede quitar la paz y el gozo que el Señor nos ha dado. Sin embargo, el Señor encierra estos 5 pecados en una sola palabra y les llama idolatría. A veces pensamos que la idolatría se refiere únicamente a tener imágenes a las cuales se le adora por medio de veladoras y oraciones. Pero la idolatría va mucho más allá, porque si no tenemos autocontrol sobre nuestra sexualidad y deseo por el dinero, también estaremos siendo idólatras. Por lo cual, el Señor nos está diciendo, cuiden su sexualidad y no sean avariciosos, porque eso para mí es idolatría. Ahora, mis hermanos, a los idólatras no les irá bien, porque la ira de Dios está sobre ellos, como también lo dice el verso 6.
donde nos dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, un hijo de desobediencia es aquel que vive en rebeldía porque recibió una instrucción y no la obedeció. Como pasó con Adán y Eva, por ese motivo fueron expulsados de la presencia de Dios y del paraíso, porque fueron rebeldes y desobedecieron. Ahora, muchos piensan que se puede vivir como se les dé la gana, es decir, ignorando totalmente las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra. Pero si continúan viviendo así, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, su ira vendrá sobre ellos por su desobediencia. Ahora aquí la palabra ira se refiere a un castigo que vendrá de parte de Dios a todos aquellos que quieran seguir viviendo como se les da la gana. Sin embargo, tú y yo, si somos hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nuestra forma de vivir no debe ser como se nos dé la gana, sino conforme a las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra. Por lo cual, el vivir en desobediencia debe ser parte del pasado. Como también lo menciona Pablo en el verso 7, donde nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahora, si observan, Pablo está dando por asentado que nuestra nueva forma de vivir en Cristo ya no es como lo era en el pasado. Porque en el momento que entregamos nuestra vida a Jesús, debió haber un cambio en nuestro corazón para dejar de vivir en idolatría y por lo tanto en desobediencia a sus mandamientos. Sin embargo, mis hermanos, el Señor no termina ahí. Miren lo que dice el verso 8, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Pablo inmediatamente nos las describe. Y lo primero que empieza a mencionar es la ira, la cual es un sentimiento de enojo que tenemos hacia una persona, la cual nos va a impedir que le hagamos el bien, porque cuando estamos enojados, sea con nuestro cónyuge, sea con un familiar, con un compañero de trabajo o con un amigo, la realidad es que no vamos a querer estar cerca de ellos para hacerles un bien, al contrario, no vamos a querer saber nada de ellos por el enojo que traemos. Ahora después menciona el enojo, el cual también es un sufrimiento hacia una persona, perdón, no sufrimiento, es un sentimiento hacia una persona, pero de furia, al punto de quererlo dañar. Por lo cual, mis hermanos, la ira y el enojo trabajan en nuestros sentimientos, al menos en dos sentidos. Uno es hacia nuestro prójimo para afectar nuestras relaciones interpersonales. Y la otra es para afectar directamente nuestro discipulado con Jesús. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por lo cual, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos desechar la ira y el enojo para poder amar a nuestro prójimo como Cristo lo hizo en cada uno de nosotros. Lo cual definitivamente es un gran reto, porque ¿quién no se enoja o se enfurece con el prójimo? Y más si no entiende o se comporta como un necio. Pero la realidad, mis hermanos,
es que muchas veces nosotros mismos también en muchas ocasiones nos comportamos como necios porque no entendemos lo que el Señor nos instruye en su palabra y seguimos practicando la desobediencia. Ahora, después de hablarnos de la ira y del enojo, nos menciona la malicia, la cual en su original se refiere, a una invitación a hacer algo que es depravado o que es en contra de la moral de una sociedad. Ahora, un ejemplo de esto es cuando te hacen una invitación a serle infiel al cónyuge, o cuando te hacen una invitación para vestir de una forma inadecuada, como está pasando actualmente en nuestros días. Porque hay mujeres que invitan a otras mujeres a vestirse de una forma inapropiada al punto que casi están desnudas porque todo casi lo están enseñando. La malicia, eso es lo que hace. Después menciona la blasfemia, la cual se refiere a la difamación. Es decir, cuando hablamos en contra de otra persona para afectar su reputación. ¿Cuántas veces ha pasado que por cuidar nuestra reputación hablamos mal de otra persona? Eso es difamación. Y luego nos menciona las palabras deshonestas de nuestra boca. Aquí se refiere a las palabras obscenas, como son los chistes vulgares que muchas veces se dan, sobre todo en las reuniones de hombres, en el trabajo, en la escuela o a veces en las reuniones familiares. Y por último están las mentiras. ¿Cuántos hemos cometido este grande error? Cuando, por ejemplo, hablan a la casa porque nos están buscando. Y si contesta la esposa o el hijo y les decimos, dile que no estoy porque estoy ocupado. Mentiras. A veces las mentiras las ejercemos con mucha facilidad. Y el Señor nos está diciendo que no debemos ser mentirosos. Definitivamente, mis hermanos, estos tipos de pecados se dan con mucha facilidad en nuestros días porque estamos gobernados por el viejo hombre. Y si no lo controlamos, fácilmente nuestro viejo hombre nos va a inclinar hacia estos pecados. Por eso dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora los hechos son los que realmente testificarán que estamos viviendo, o son los que testificarán cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque lo que hagamos, eso es lo que va a hablar de lo que somos. Por eso la recomendación que nos da en el verso 10, donde nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí la palabra clave es renovando, porque se refiere a una condición o un estado donde el que lo controla o el que nos controla no debe ser el viejo hombre, sino el nuevo, el cual es creado a la imagen de Dios. Por eso nos dice en los siguientes versos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, que dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Pero observen lo que nos dice el Señor en los versos 16 y 17, donde nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Por lo cual, si tú y yo somos nacidos de nuevo, ahora nuestra responsabilidad es llenarnos de la palabra de Cristo para que todo lo que hagamos en palabra o en hecho sea conforme a lo que el Señor nos dejó en su palabra. Por ese motivo, mis hermanos, no debemos descuidar lo que hemos oído. Porque si lo hacemos, seremos disciplinados por el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, como lo menciona Hebreos en el capítulo 12, verso 6. Sin embargo, aquí surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿estamos realmente atendiendo lo que hemos oído en estos postreros días o nos vale? ¿Estamos realmente atendiendo lo que hemos oído o nos vale? Ahora, si nos vale, el castigo será inevitable. Por eso la advertencia del Señor en el capítulo 2, en los versos 2 al 4, que ya trató nuestro hermano Samuel en la enseñanza pasada, donde la disciplina o el castigo del Señor pueden llegar a nuestra vida de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser por medio de una enfermedad, como pasó con el rey Azarías cuando reinaba sobre Judá, y esto lo vemos en 2 de Reyes capítulo 15, versos 2 al 5, se los vamos a poner en la pantalla. ¿Okay? Dice aquí la Escritura: cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Aquí este rey, mis hermanos, la Escritura dice que había hecho lo recto delante de Dios. Sin embargo, Dios lo disciplinó con lepra todos los días de su vida por no quitar los lugares altos. Otra versión dice: no destruyó los santuarios paganos. Por eso Dios lo disciplinó o lo castigó con lepra todos los días de su vida. Ahora también tenemos registros en la Escritura de que vino la disciplina del Señor por medio de la muerte. Un ejemplo lo tenemos con aquellos que estaban tomando la cena del Señor de una forma indigna. Pero también vemos el acontecimiento o el registro de Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Todos estos son ejemplos de disciplina o castigo sobre los que fueron desobedientes a Dios. Por eso, mis hermanos, debemos poner atención a esta primera exhortación para no ser disciplinados por el Señor, por no ser diligentes a lo que hemos oído en estos postreros días, su palabra. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, veamos nuestro texto base. En Hebreos,
capítulo 2, y hoy vamos a tocar solamente los versos 5 al 7. Hebreos 2, versos 5 al 7. Dice aquí la Escritura: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Coronado de Gloria y de Honra. Coronado de gloria y de honra. Ahora Dios, mis hermanos, en su plan perfecto y eterno, determinó que la predicación del Evangelio para salvación de los hombres fuera única y exclusivamente por medio del mismo hombre. Aunque ciertamente los ángeles siempre fueron los mensajeros de Dios para revelarle al hombre los planes perfectos de Dios, donde por cierto Cristo también participó antes de su encarnación, pero lo hizo como el ángel de Jehová. Algunos ejemplos que tenemos de esto es el de Agar, la sierva de Sara, cuando huyó de Sara y se le aparece el ángel de Jehová y le dice que regrese en sujeción a Sara y va a ser de ella una gran nación con el niño que ya traía en su vientre llamado Ismael, o que le llamaría Ismael. Esto lo vemos en Génesis capítulo 16. También vemos participar a Jesús cuando Dios determinó castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde lo acompañaron otros 2 ángeles. La Escritura nos dice que Jesús se quedó con Abraham, donde por cierto Abraham aprovechó para interceder por los justos de Sodoma, porque él sabía que ahí estaba su sobrino Lot. Pero los otros 2 ángeles se fueron a Sodoma, donde se encontraron a Lot a la puerta de la ciudad, y Lot los invita a su casa. Sin embargo, antes de que ellos se acostaran, la Escritura nos dice que los habitantes de Sodoma quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles porque los ángeles habían tomado forma de hombre. Por lo cual los ángeles le dicen a Lot que se fuera de la ciudad con su familia porque la ciudad sería destruida por instrucciones de Dios. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 19. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés, Cristo también participó a través de una zarza de fuego, la cual no se apagaba, con la finalidad de llamar la atención de Moisés. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 3. Ahora, cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, Cristo también iba delante de ellos, solo que aquí es presentado como el ángel de Dios. En Éxodo capítulo 14, versos 19 al 20, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esto nos enseña que Jesús fue el protector de los israelitas en su peregrinar a la tierra prometida, como también lo afirma la Escritura en Éxodo 33, versos 1 al 3, donde nos dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, les dice el Señor.
Aquí Jesús es presentado como el ángel, el cual echaría fuera de la tierra prometida al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos, como alguien por ahí dijo. Entonces Jesús, en el Antiguo Testamento, es presentado como el ángel de Jehová, el cual ayudaba al pueblo de Israel y también les daba su protección. Por eso el salmista escribió en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces Cristo, mis hermanos, antes de su encarnación, estuvo presente para ayudar al pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura también nos habla de otros ángeles, los cuales vinieron a la tierra a traer mensajes de buenas nuevas, como pasó con Zacarías. Cuando el ángel Gabriel le informó que sería padre, aun cuando su esposa Elizabeth era estéril. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 19, donde nos dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora las buenas nuevas eran que serían padres de Juan el Bautista, el cual estaría preparando el camino de Jesús. Y este mismo ángel llamado Gabriel, 6 meses después, se presenta a la Virgen María para informarle que sería madre de Jesús, aún sin tener relaciones sexuales con un hombre, porque Jesús sería engendrado por medio del Espíritu Santo. Pero como esto a los ojos del mundo era una locura o algo imposible, su prometido la quiso dejar, José. Pero Dios, por medio de un ángel, le da el mensaje de que no la desampare, como lo menciona Mateo en el capítulo 1, versos 18 al 20, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces es claro que Dios utilizó a sus ángeles para traer mensajes a los hombres. Sin embargo, una vez que Jesús nació, ahora Él fue el mensaje de las buenas nuevas. Y cuando Jesús terminó su obra aquí en la tierra, la proclamación de su mensaje se lo encargó a sus discípulos para que ellos se lo predicaran a toda criatura. Sin embargo, Dios testificó juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, como lo menciona el autor a los Hebreos en el verso 4 que tenemos en el contexto, a nuestro texto base. Por lo cual, la proclamación del Evangelio ahora es responsabilidad del hombre. Ahora, ciertamente, para nosotros, bajo el contexto del Evangelio, esto es fácil de entender porque todos recibimos el mensaje del Evangelio por medio de otro ser humano. ¿O hay alguien aquí que haya recibido las buenas nuevas del Evangelio por medio de un ángel? Como pasó con José Smith, el fundador de los santos de los últimos días, porque él dijo que se le había aparecido un ángel llamado Moroni y le dio un nuevo mensaje del Evangelio, lo cual va totalmente en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas
En Gálatas 1, 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldición. Entonces es claro que el mensaje del evangelio es el que ya tenemos en la Biblia, porque Dios ya nos dio toda su revelación. Y por lo tanto no necesitamos que venga un ángel a darnos un mensaje diferente al que ya hemos recibido. Porque si lo recibimos, mis hermanos, solo creemos, caeremos en maldición como pasa con los mormones. Porque ellos tienen un evangelio diferente al que tenemos nosotros en la Biblia. Y por lo tanto su doctrina es anatema. Por eso es importante que en el contexto del evangelio no se tenga a los ángeles con algún tipo de autoridad. Y ese es el punto central que el autor a los hebreos está tratando en el texto base. Porque se entiende que los judíos del primer siglo le daban cierta autoridad a los ángeles, porque a final de cuentas eran los mensajeros de Dios. Porque de hecho su ley la recibieron por medio de ángeles, como lo menciona el médico Lucas, cuando está narrando el acontecimiento de Esteban, el primer mártir, en Hechos capítulo 7, versos 51 al 53, donde está exhortando a los judíos del primer siglo. Les ponemos esta escritura en la pantalla. Les dice aquí Esteban, bajo la dirección del Espíritu Santo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí el médico Lucas hace referencia a la ley y dice que la recibieron por disposición de ángeles. Y aquí la palabra disposición en su original se refiere a ordenanza. Por lo cual Dios le dio al pueblo de Israel ordenanzas por medio de ángeles. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 19. Se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente, versión Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces la ley, según esta escritura, tenía un propósito, y el propósito era mostrarle a la gente sus pecados. Sin embargo, el periodo de la ley sería hasta la llegada de Jesús, el Hijo prometido. Por eso la Reina Valera dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por lo cual, Dios le estaba informando al pueblo de Israel que la ley tenía un propósito, pero temporal, al menos en el contexto ceremonial. Porque el Señor les había dado instrucciones a los judíos para que limpiaran sus pecados, por medio de los sacrificios. Y como ellos continuaban pecando, continuaban haciendo sacrificios. Por lo tanto, los sacrificios eran perdones temporales. Porque pecaban, sacrificio. Pecaban, sacrificio. Pero una vez que Cristo vino,
ya no fueron necesarios los sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. Sin embargo, como los ángeles tenían un lugar especial en la mente y en el corazón de los judíos, el Señor les dice a los hebreos que los ángeles ya no tienen ninguna autoridad porque Jesús ahora es la autoridad. Por eso en el verso 5 del texto base nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Ahora, para que nos quede más claro lo que nos quiere transmitir el autor a los hebreos, les vamos a poner el verso 5 en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Entonces es claro que el autor a los hebreos les está aclarando a los hebreos que los ángeles no tienen ninguna autoridad porque no van a gobernar en el mundo futuro. Ahora esto es porque en el plan de Dios, a partir de la llegada de Cristo a esta tierra, ahora Cristo es la máxima autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. Por eso el autor en el capítulo 1 empieza a hablarnos de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Esto independientemente que Jesús hubiera efectuado su obra en la tierra en una condición menor a los ángeles, como lo da a entender en los versos 6 y 7 del texto base, donde nos dice Hebreos 2, 6 y 7, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora es claro que el autor está diciendo que alguien testificó, pero no lo especifica quién es. Pero se entiende que sus oyentes sí lo entendían porque ellos eran conocedores de las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento. Ellos supieron de quién estaba hablando. Y obviamente la referencia que está haciendo aquí el autor es al Salmo 8, el cual es un salmo que exalta la gloria de Dios en la creación. Sin embargo, este salmo, mis hermanos, en su estructura tiene un quiasmo. Ahora, ¿qué es un quiasmo? Un quiasmo es la parte central de algo. Veamos este salmo para identificarlo. Vayan allí en su Biblia al Salmo 8 y vamos a leer a partir del verso 1. Salmo 8, verso 1. De hecho, la Reina Valera tiene un título que dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Es un salmo cortito, lo vamos a leer todo. Dice el verso 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora este salmo, mis hermanos, nos presenta dos bendiciones en su estructura. Una está en el verso 1 y la otra está en el verso 9, porque ambos empiezan con la palabra, oh Jehová, Señor nuestro.
Sin embargo, también nos presenta dos puntos en la estructura. Uno es el gobierno de Dios sobre lo creado, esto está en los versos 2 al 5. Y el otro es el gobierno del hombre sobre lo creado, esto está en los versos 6 al 8. Pero el quiasmo, la parte central, se encuentra en los versos 4 y 5, donde primeramente nos dice que el hombre es indigno para que Dios se acuerde de él cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Esto está en el verso 4. Y el segundo punto está en el verso 5, porque nos habla de la grandeza del hombre, pero obviamente representado por Cristo cuando dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Por lo cual se entiende que este salmo es mesiánico, porque está hablando escatológicamente de la obra de Cristo en la tierra que efectuaría en el futuro. Donde también vemos que le dice que le hizo un poco menor que los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que quiere decirnos el autor a los hebreos cuando hace referencia a este salmo? Porque el autor ya nos habló en el capítulo 1 de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pero ahora nos dice que es menor que los ángeles. Pues, ¿cómo está la cosa? Ahora, para entenderlo, aquí es importante considerar la condición en la que Cristo bajó a la tierra. Porque la Escritura nos enseña que Cristo se despojó de su divinidad y fue hecho semejante a los hombres, como lo menciona Filipenses en el capítulo 2, versos 5 al 8, donde nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es claro, mis hermanos, que Jesús no vino a esta tierra como Dios, sino como hombre para poder morir en la cruz, como un cordero sin mancha, y de esa forma abrirnos el camino al perdón de los pecados con un solo sacrificio, pero lo hizo en su condición de hombre. Ahora, en este mismo sentido, el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 2, versos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual, para que Jesús pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, tenía que venir como hombre y no como Dios, porque Dios no muere. Por eso el autor a los Hebreos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, porque Jesús experimentó la muerte que nadie conoce en el cielo. Ellos son eternos, no pueden morir. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura también nos enseña que Dios ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, como lo menciona el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces es claro que Jesús ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a esta tierra de una forma inferior a los ángeles, es decir, como hombre, y en esa condición de hombre morir para darnos redención y perdón de pecados. Y una vez que Jesús efectuó la obra en la cruz, el Padre lo resucita y lo corona como rey. Por eso dice el verso 7 de nuestro texto base, Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, todos sabemos que cuando se corona a un rey, se le pone sobre su cabeza una corona y también se le da un cetro, los cuales representan mando y autoridad. Y de la misma forma, Jesús recibió del Padre mando y autoridad sobre todo lo creado. Por eso dice al final del verso 7, le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, ¿cuáles son las obras de sus manos? Estas son los cielos, las estrellas, la tierra, el mar, los animales y por supuesto el ser humano. Sin embargo, mis hermanos, un día Cristo, el Rey de Reyes y Señor de señores, regresará a esta tierra y entonces le dará a cada uno conforme a sus obras, como Cristo mismo lo mencionó en Mateo capítulo 16, verso 27, donde dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo cual significa que Cristo va a venir a pedir cuentas de todo lo que nos dio en su reinado. Y de acuerdo al contexto del Evangelio, los incrédulos recibirán castigo por haber rechazado a Jesús. Castigo eterno en el infierno por haber rechazado a Jesús. Sin embargo, a los cristianos, es decir, a los que hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también nos pedirá cuentas de todo lo que nos ha otorgado en su reinado. Por ejemplo, Cristo nos otorgó su palabra, donde está su mensaje. Y su mensaje, mis hermanos, no los otorgó por medio de la Biblia, no para que la tengamos en nuestra sala como un adorno. Nos la entregó para que nosotros la leamos, la meditemos, la obedezcamos y la compartamos. Ahora, por otro lado, Cristo también nos entregó un don para que operemos dentro de su cuerpo, porque Cristo, mis hermanos, no nos puso dentro de su cuerpo para que seamos solamente espectadores de lo que Él sigue haciendo en su obra, sino que Cristo nos dio un don para que operemos en unidad con otros hermanos, sirviendo en amor los unos hacia los otros, como Él lo hizo en su ministerio terrenal. A veces, mis hermanos, solamente pensamos en lo que vamos a recibir cuando estemos en su presencia, pero se nos olvida que también tenemos responsabilidades en su reino. Porque cuando a alguien se le otorga un beneficio, también se le va a asignar una responsabilidad. ¿O no es así? Nos dan un beneficio, pero también nos dan una responsabilidad. Nos dan el beneficio de tener luz, la debemos de pagar, ¿verdad? Todo beneficio siempre va a conllevar una responsabilidad. Así que, mis hermanos, yo los invito a que meditemos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo.
Porque cuando el Señor regrese en gloria y en honra, nos va a pedir cuentas de todo lo que nos otorgó en su reinado. Así que nunca olvidemos esto. Entonces, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, a partir de la venida de Cristo a este mundo, la proclamación del Evangelio es única y exclusivamente responsabilidad del hombre, por lo cual ahora tú y yo somos los responsables de predicar el Evangelio a toda criatura, porque somos los embajadores de Cristo. En segundo lugar, Cristo en su ministerio terrenal tuvo que ser menor a los ángeles porque no vino como Dios, sino como hombre para morir en una cruz por todos nuestros pecados y de esa forma abrirnos el camino a la salvación para rescatarnos del imperio del diablo donde nos encontrábamos. Y en tercer lugar, cuando Cristo terminó su obra en la cruz, el Padre le resucitó y le coronó de gloria y de honra para ponerlo como rey sobre todo lo creado. Sin embargo, un día va a regresar a juzgar al mundo, donde algunos serán juzgados por haberle rechazado, pero a nosotros, como su iglesia, nos va a pedir cuentas de todo lo que nos otorgó mientras que Él está reinando, porque Cristo ahorita está reinando en el cielo. Así que, mis hermanos, no descuidemos lo que hemos oído y pongamos por obra todo lo que Cristo nos ha otorgado en su reinado. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, aunque definitivamente a veces tu palabra es agresiva a nuestro corazón pecaminoso, pero sabemos que tú tienes solamente un propósito, Padre: dirigirnos, hacernos ir por el buen camino, para que te obedezcamos y no sigamos viviendo conforme lo hacía el viejo hombre. Y ahora, Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor, a que seamos diligentes en esto que hemos oído, Señor. Que cada vez que tengamos oportunidad, proclamemos tu evangelio al hombre, porque hay muchos allá afuera que te necesitan y día a día está muriendo gente rumbo al castigo eterno. Danos, Señor, esa diligencia. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu ministerio en la tierra no fue fácil, porque estando como hombre sufriste, experimentaste dolor, experimentaste sufrimiento para librarnos a nosotros de la ira venidera. Así que gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Y por último, Señor, te pido que nos ayudes a ser diligentes en todo eso que nos has otorgado. Que no seamos cristianos solamente de banca, como se dice, sino que seamos cristianos activos en tu obra, poniendo el don que nos diste al servicio de nuestros hermanos, porque tú nos diste ese modelo. Tú, siendo Dios, viniste a esta tierra a servirnos, porque fuiste y moriste en nuestro lugar. Oh Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces no lo hacemos. Pero sabemos, por lo que dice tu palabra, que tenemos que hacerlo. Avívanos, Señor. Que tu Espíritu Santo arda poderosamente dentro de nosotros para que seamos diligentes en lo que hemos oído, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos. Y gracias te doy por tu Espíritu Santo que día a día sigue haciendo la obra en nosotros. Gracias, Padre. Todo esto te lo doy y te lo pido
en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y lo hacemos para la gloria y su honra de Él. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos ahora